para la evangelización, así como Juan el Bautista preparó el camino para la venida de Jesús de Nazaret. Y más adelante nos dice este mismo autor que la apologética nos ayuda a construir puentes con nuestra cultura, preparando el camino para la proclamación del evangelio. Jóvenes, ninguna argumentación, por buena que sea, puede convertir a un incrédulo en creyente, porque el verdadero problema del hombre no es intelectual, es un problema moral, es un problema espiritual. Y ese es precisamente el argumento de Pablo en la primera carta a los Romanos. Yo les pido por favor que vayan allí, primera a los Romanos, capítulo 1, versículos 18 al 22, donde encontramos el primer encabezado de mi mensaje de esta tarde. El hombre no es incrédulo por falta de evidencias y argumentos, sino porque no quiere creer. ¿Cuál es mi primer punto? ¿Qué es lo que Pablo demuestra en Romanos 1? Que el hombre no es incrédulo por falta de evidencias, no es por falta de argumentos. Es porque él no quiere creer. Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice Pablo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que los pecadores, los incrédulos, dice Pablo, no tienen excusa. Y la palabra allí es, no tienen apología. La misma palabra que usa el apóstol Pedro en el capítulo 3. La palabra restringir, que Pablo usa en el versículo 18, da la idea de contrarrestar algo, contrarrestar una fuerza que nos impulsa hacia el otro lado. Y lo que Pablo está diciendo es que nuestro Dios ha dejado sus huellas dactilares, por decirlo de alguna manera, en todo lo que existe, y le ha dado al hombre la capacidad de entender esa evidencia. Pero el hombre ha decidido restringir la verdad. El hombre ha decidido voltear la cara para el otro lado. El hombre ha decidido correr en contra de la evidencia. Es a eso que se refiere Pablo cuando dice en el versículo 19 que lo que de Dios se conoce, dice la Biblia de las Américas, es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Y lo que Pablo está diciendo básicamente es que Dios ha dotado al hombre con una capacidad natural que debería llevarlo a la conclusión de manera intuitiva de que Él existe al contemplar todo lo que Él ha hecho. Eso no quiere decir, obviamente, que la creación nos revela todo lo que nosotros necesitamos saber acerca de Dios. Por eso necesitamos la Biblia, la revelación especial. Pero Pablo está diciendo que Dios, a través de su creación, revela lo suficiente como para saber que Él existe y que posee las propiedades que normalmente nosotros asociaríamos con la deidad. Su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles. Por simple observación, nosotros sabemos que todo efecto tiene una causa y que la causa debe ser suficiente para explicar el efecto. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué tipo de causa es la que debe haber producido el efecto de este universo maravilloso y nosotros dentro de él? ¿Qué causa puede explicar eso? Déjenme ponerles una ilustración. Vamos a suponer que tú sales de tu casa, la cierras con llave, dejaste tu gato adentro y la computadora encendida. Cuando tú llegas en la noche, encuentras en la pantalla de tu computadora
un mensaje que dice: prepárate para morir, te llegó tu hora. Tú ves el mensaje y ¿qué sería lo primero que va a venir a tu cabeza? Bueno, alguien te está amenazando. Puede que sea un chiste, puede que sea una amenaza real, de mal gusto, pero la posibilidad de que el gato haya caminado por encima del teclado y haya producido accidentalmente ese mensaje es casi imposible. Y ni pensar de que el gato lo haya hecho a propósito, porque el gato no tiene la capacidad para producir ese mensaje. Así que en este caso, el gato, la causa, no explica el efecto, el mensaje en tu computadora. Déjame poner otro ejemplo. Imagínate que tú estás escalando el Pico Duarte y en medio de un paraje completamente silvestre, tú te encuentras un jardín muy bien hecho. ¿Tú has visto esas películas europeas donde aparecen esos jardines de la época de Luis XIV, el Palacio de Versalles con fuentes y todo? Bueno, resulta que tú en medio de la paraje hacia el Pico Duarte te encuentras con un jardín hermosísimo con fuentes y todo. ¿A qué conclusión tú llegarías? Bueno, por más que alguien trate de convencerte de que ese jardín se formó por accidente a través de cambios climáticos, geológicos, que sucedieron a través de millones y millones y millones de años, tú sabes muy bien que esa explicación no tiene sentido. El problema no se resuelve con millones de años. No importa cuántos millones de años pasen, eso no produce un jardín así. Ese jardín necesita un jardinero. Hay un diseño allí que requiere la existencia de un diseñador inteligente que plantó y colocó cada árbol, cada flor en su sitio. Un jardinero que hizo las fuentes y todas las conexiones de tuberías para que esas fuentes funcionen. Ahora, noten algo interesante, porque aquí estamos tratando de entender la psicología del incrédulo, que es lo que Pablo nos plantea en Romanos 1. El hombre está hecho de tal manera que es incapaz de encontrarse con algo así y no tratar de buscar una explicación. El hombre razona, el hombre piensa lógicamente, el hombre se hace preguntas. Yo creo que es por eso que las novelas policíacas y las películas de investigaciones tienen tanto impacto. Hay una curiosidad natural que nos mueve a querer saber qué pasó. Eso es parte de ser humano. Y por más vuelta que les busquemos, solo tenemos dos opciones posibles para explicar la existencia del universo. Óigame, chicos, no son tres, no son cuatro, son solo dos. O el mundo es el resultado de fuerzas ciegas, impersonales, accidentales, que produjeron todo cuanto existe, o fue hecho con propósito por un ser racional e inteligente, sabio, todopoderoso. No hay otra opción. De verdad, créame, aún los científicos, y lo van a ver en un momento porque voy a citar a uno de ellos, aún los científicos saben que no existe otra opción, son solo dos. O este mundo es el resultado de un accidente increíble. De repente una ameba comenzó a evolucionar porque cayó un rayo en una sopa cósmica y de repente las cosas comenzaron a cambiar y a cambiar y a cambiar, y de esos cambios salieron los ríos, las montañas, el universo, las galaxias, las computadoras que hace el hombre con su capacidad inteligente, a Justin Bieber, todo salió de ahí. Era increíble. Por puro accidente. Bueno, lo que Pablo está diciendo en Romanos 1:19
es que la creación está repleta de evidencias que nos hablan de un creador omnipotente, lleno de sabiduría, que hizo todas las cosas de acuerdo a un plan predeterminado. Eso está tan claro, dice Pablo, que el hombre que no se postra ante Dios en adoración y con un corazón agradecido queda sin apología, queda sin excusa. No podrá defenderse el día que tenga que presentarse delante del tribunal de Dios y decirle: Señor, yo no entendí. No, óyeme, si tú estás aquí sin Cristo, de verdad, Pablo dice: no, tú no tienes excusa, no tienes apología, no tienes defensa. El hombre sabe que hay un Dios, pero pretende vivir como si no lo supiera. Esa es la acusación de Pablo. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, ven, Pablo no lo pone en duda. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En otras palabras, Pablo está diciendo: el hombre incrédulo padece de una pecaminosa e inexcusable deshonestidad intelectual. Porque no quiere honrar a Dios, porque no quiere darle gracias. Y al hacerlo, dice Pablo, se vuelve necio. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Miren, jóvenes, negar a Dios en un mundo creado por Él necesariamente lleva al hombre a tener que buscar alternativas con las que nadie puede vivir coherentemente. Los incrédulos tienen que vivir de capital prestado. O sea, ellos no pueden vivir conforme a sus presuposiciones porque son ilógicas, y ellos tienen que tomarle prestado al cristianismo algunas cosas. Yo voy a decirles, por ejemplo, algo que me acabo de pensar. ¿Existiría la lógica en un mundo creado accidentalmente? Pregúntenle al filósofo Friedrich Nietzsche y él le va a decir que no. En un mundo creado por accidente no puede existir la lógica. De hecho, Nietzsche decía: ni siquiera debería existir la gramática. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la gramática es pura lógica. Tú tienes un sujeto, el predicado debe concordar con ese sujeto. Ahora, si yo hubiera tenido la oportunidad de viajar hasta el siglo XIX al final y encontrarme con Nietzsche, le habría preguntado cómo es posible que él se dedicó toda su vida a escribir libros usando la gramática para demostrarme eso. Es ilógico, él no puede vivir conforme a sus presuposiciones. Eso es como un famoso filósofo francés llamado Jacques Derrida. Él decía: el mensaje escrito no tiene un significado fijo. ¿Qué significa eso? Bueno, que tú escribes un libro y ahora lo que eso significa depende de lo que el lector está interpretando del libro que tú escribiste. Ahora, si tú creyeras eso, ¿cómo tú escribes un libro para demostrarlo si tú estás esperando que el lector entienda perfectamente lo que tú quieres decir? O sea, tú estás escribiendo un libro para probar que las palabras no tienen un significado fijo, pero tú pretendes que el lector entienda que tú estás diciendo que las palabras no tienen un significado fijo. ¿Se está entendiendo? Es un callejón sin salida. El hombre no puede vivir coherentemente con esas presuposiciones. Y eso es precisamente lo que Pablo dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. Uno de los químicos más importantes de nuestra generación es James M. Tour. Lo pueden buscar en sus computadoras. De hecho, está clasificado entre los 10 mejores químicos del mundo en esta última década. Escuchen lo que dice Tour, y yo me sorprendo de la franqueza de este hombre. Es raro encontrarse con un científico que sea tan franco. James Tour dice: yo no entiendo la evolución,
Se los confieso. Entiendo mucho sobre la fabricación de moléculas. De hecho, eso es lo que él hace para vivir. Fabricar moléculas desde cero, no modificarlas. Dice, yo me he pasado la vida estudiando esto. Yo entiendo las moléculas, sin embargo, no entiendo la evolución. Déjenme decirles lo que pasa entre bastidores en la ciencia con los miembros de la National Academy, con los ganadores del premio Nobel. Me he sentado con ellos y cuando los tengo a solas, no en público, porque decir lo que acabo de decir es algo que da miedo, yo les pregunto, ¿tú entiendes todo esto? ¿De dónde viene todo esto y cómo ocurre? Y la respuesta es, no lo entiendo. Hace unos 7 años, dice Tour, publiqué mi página web que no entiendo la evolución. Y dije, le compraré el almuerzo a cualquiera que se siente conmigo y me explique la evolución. No discutiré con usted hasta que no entienda algo, solo le pediré que me lo aclare. Nadie ha aceptado mi invitación. La sociedad atea me contactó. Dijeron que ellos comprarían el almuerzo y desafiaron a sus miembros. Que alguien vaya a Houston, almuerce con ese tipo y hable con él. Nadie ha venido. Detienen con injusticia la verdad. Ese es el argumento de Pablo. El fisiólogo George Wald, profesor emérito de biología en la Universidad de Harvard y también ganador del premio Nobel. Escuchen lo que dijo este individuo que es inteligente. Yo no estoy negando su inteligencia. La necedad de la que habla Pablo es de otro tipo. No es que sean brutos, es que son necios, son diferentes. Preferimos creer lo imposible, es decir, que la vida surgió espontáneamente y por casualidad antes que creer en Dios. O sea, le está diciendo, yo sé que esta teoría parece imposible, pero yo prefiero esa alternativa a tener que creer en Dios. Él sigue diciendo, y aquí está lo que yo les decía al principio de este mensaje, solo hay 2 posibilidades en cuanto a cómo surgió la vida. Eso dice Ward. Una es la generación espontánea que da lugar a la evolución. La otra es un acto creativo sobrenatural de Dios. No hay una tercera posibilidad. La generación espontánea fue refutada científicamente hace 120 años por Louis Pasteur y otros. Esto nos deja con la única conclusión posible, que la vida surgió como un acto creativo sobrenatural de Dios. Pero no aceptaré eso filosóficamente porque no quiero creer en Dios. Por lo tanto, yo prefiero creer en lo que sé que es científicamente imposible, la generación espontánea que da lugar a la evolución. Detienen con injusticia la verdad. Y eso es precisamente lo que Pablo dice de los incrédulos en Romanos 1. Y es por eso, jóvenes, que la simple argumentación intelectual no puede convertir a nadie. Solo Dios puede hacerlo por el poder de su Espíritu, usando como instrumento su palabra, usando como instrumento el Evangelio. Ahora, ¿quiere eso decir que argumentar con un incrédulo sea completamente inútil? No, yo no estoy diciendo eso. De hecho, yo creo que todo creyente debe prepararse en la medida de sus posibilidades, en la medida de sus capacidades, leyendo buenos libros de apologética cristiana. Y miren, déjenme darles una clave aquí importante. Habla con los incrédulos, practica el evangelismo. ¿Tú sabes por qué? Porque yo me he dado cuenta a lo largo de mis 45 años siendo cristiano, que casi todos los incrédulos tienen las mismas preguntas, las mismas dudas. Después que tú oyes 3, ya te sabes un montón. Habla, oye, escucha con atención, ponle atención, ten paciencia, escúchalos. Recuerda que con mansedumbre y con paciencia.
Y tú te vas a dar cuenta que poco a poco tú te vas a aprender las 4, 5, 6, 7 objeciones que todos los incrédulos generalmente ponen delante de ti cuando tú les predicas el evangelio. Así que predica, practica, habla, no te preocupes, habla. Puede ser que metas la pata 2 o 3 veces y después te vas a entrenar en poder predicar el evangelio eficazmente. Ahora, es indudable que hay cristianos a quienes Dios les ha dado dones particulares en la apologética para ayudar al pueblo de Dios en esta labor. Y es por eso que al final de este mensaje y más adelante vamos a recomendar aquí en pantalla algunos recursos que ustedes pueden adquirir, que pueden leer, que puede ayudarles en ese sentido. Así que no es que la argumentación no tenga ningún valor. De hecho, yo puedo citar aquí por lo menos 2 cosas que Dios puede hacer a través de una buena argumentación. 2 cosas. Pueden ser más, pero déjeme decirle 2. Por un lado, el Espíritu Santo puede usar una buena argumentación para hacerle ver al incrédulo que está siendo deshonestamente intelectual. De esa manera el Espíritu Santo puede convencerlo de pecado y hacerle ver su necesidad de Jesucristo. O sea, él se ve claramente que se ha quedado atrapado en su autoengaño. Su autoengaño se ha puesto en evidencia y eso puede que lo convenza de pecado y puede que eso prepare el camino para el evangelio de Jesucristo. Como puede ser también que la argumentación ayude para mostrarle a este inconverso que, óyeme, tiene los mismos anhelos que cualquiera, los mismos temores a la muerte, se siente inseguro, quiere dar sentido al mundo en el que él vive, y puede ser que Dios, por su Espíritu, use tus argumentos para que él pueda ver la confiabilidad del cristianismo, para que él pueda ver que la cosmovisión cristiana es la única que tiene una explicación coherente de toda la realidad. Y al ver eso, Dios te está preparando el terreno para que tú puedas predicarle el evangelio. Así que vuelvo y reitero, yo no estoy diciendo que los argumentos sean inútiles. Lo que estoy diciendo es que los argumentos no son suficientes, pero pueden ser poderosos para llevar al incrédulo hasta un punto. No olvides que nosotros tenemos un aliado dentro del hombre. Nosotros tenemos un aliado dentro del hombre incrédulo, porque él fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Esa imagen está distorsionada, pero no se ha perdido. El hombre posee una conciencia. El hombre posee como una especie de software mental, de software intelectual que contiene bastante información acerca de Dios, acerca de Él mismo. Como dice Jeffrey Johnson, la Biblia dice que todo hombre por naturaleza sabe que existe Dios. Eso es lo que dice Romanos 1. La Biblia dice que el hombre puede, viendo la creación, llegar a la conclusión de que Él creó el universo. Los cielos cuentan la gloria de Dios, Salmo 19, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. El hombre sabe que hay un Dios creador. El hombre sabe que ese Dios es absoluto, dice en Hechos 17:25, que ese Dios es infinito, Hechos 17:24, que es soberano, Hechos 17:26, que es todopoderoso, Romanos 1:20, su eterno poder y deidad, que es omnipresente, Hechos 7:25, que Él es justo, lean el Salmo 97:6 cuando lleguen a sus casas, y que ese Dios está irado con los pecadores, Romanos capítulo 1, versículo 18. Por eso es que el ser humano experimenta complejo de culpa. ¿Por qué? Porque sabe que él debería comportarse de cierta manera, que él no llena ese estándar, y que cuando no lo llena está mal. El hombre tiene complejo de culpa. A mí me llama muchísimo la atención cómo Hollywood plantea eso en casi todas sus películas. ¡Me mentiste! ¿Y qué importancia tiene si somos monos evolucionados? ¿Cuál es el problema? Pero tú no crees eso. Tú crees que la mentira está mal.
¿Tú crees que el hombre debe ser fiel a su esposa? Cuando hay un adulterio, eso es un problema. Cuando hay un asesinato o cuando secuestraron a famoso capitán aquel de Somalia, ¿se acuerdan cómo se llamaba? De la película, ese mismo, Phillips. ¿Qué pasó? El Navy norteamericano inmediatamente hizo un equipo de rescate para rescatar a Captain Phillips. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene valor. Si hubieran secuestrado al gato del capitán, no hubieran hecho todo eso. Pero el hombre sabe que no somos el producto de un accidente. Hay un software que ya viene de fábrica y que no podemos negar, por más incrédulo que seamos. Así que no te olvides que nosotros tenemos un aliado dentro del incrédulo. Él no lo sabe, él no va a querer suprimir, pero hay un aliado allí. El hombre incrédulo sabe muchas cosas, pero pretende ignorarlas. Porque no quiere reconocer que Dios es Dios, que Él no es Dios, y que Él debe postrarse ante el Dios vivo y verdadero, debe reconocer su soberanía, debe reconocerle como Señor. Y una buena argumentación puede despejar el terreno para que Él se dé cuenta de que se está autoengañando y preparar el camino para predicarle el evangelio, para anunciarle que hay salvación en Cristo para todo aquel que cree. Y eso me lleva a mi segundo encabezado. Ya vimos que el hombre no es incrédulo por falta de evidencias ni argumentos, sino porque no quiere ser convencido, no quiere creer. Pero la Biblia también nos enseña, y esta es la buena noticia, que Dios obra con el poder de su Espíritu para abrir los ojos de los ciegos y darles vida en Cristo por medio del Evangelio. Dios obra con el poder de su Espíritu para abrir los ojos de los ciegos y darles vida en Cristo por medio del Evangelio. Jóvenes, déjenme hacerles una pregunta y no es retórica. ¿Qué es lo que Pablo dice antes en Romanos 1? Yo estoy esperando que me respondan de memoria, no que lo vean en su Biblia, no hagan trampa. ¿Qué es lo que Pablo dice antes de Romanos 1:18? Cuando comienza diciendo porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Es indudable que Pablo está siguiendo un orden de argumentación porque comienza con un porqué. Si hay un porqué, porque está explicando algo que viene antes. ¿Qué es lo que viene antes? Que el evangelio es poder de Dios para salvación. Pablo está diciendo, creyentes de Roma, ustedes saben que yo quiero ir a Roma para predicarles el evangelio. Y Pablo, ¿por qué tú quieres venir a Roma para predicar el evangelio? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero Pablo, escúchame, yo tengo una pregunta: ¿y por qué nosotros necesitamos la salvación que el evangelio anuncia? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así que esa argumentación de Pablo en Romanos capítulo 1 es en realidad el punto de inicio para él explicarnos el evangelio que luego desarrolla a lo largo de toda su carta a los romanos. Es la introducción de la carta a los romanos. Ahora recuerden, jóvenes, que el propósito de la apologética es despejar el camino para que nosotros podamos compartir la esperanza que hay en Cristo por medio de su vida perfecta, de su muerte y su resurrección. Ese es el mensaje que Dios usa para transformar a los pecadores de incrédulos a creyentes. Vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 4. Pablo reconoce allí que el evangelio es incomprensible para incrédulo. No lo puede aceptar. ¿Por qué? Versículo 3. 2 Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pablo dice
El diablo no quiere que el incrédulo vea lo que el Evangelio revela. ¿Y qué es lo que el Evangelio revela? La gloria de Jesucristo. ¿Y por qué el diablo no quiere que el incrédulo vea eso? Porque el incrédulo está enamorado de este mundo. Él cree que este mundo es fantástico. Él cree que este mundo es todo lo que hay. Él cree que la vida cristiana es aburrida. Si él pudiera por un momento ver lo glorioso, lo excitante, lo maravilloso, lo increíble, lo sorprendente que es Jesús, si pudiera ver por un momento la gloria y la belleza y la majestad de Jesucristo, se postraría en adoración delante de él. Y eso es precisamente lo que el diablo no quiere que el incrédulo vea. Y por eso cegó el entendimiento de los incrédulos. Ahora, alguien puede decir, ay, pobre incrédulo. Es el diablo que le cegó el entendimiento. No, no es un pobre incrédulo, porque él es incrédulo voluntariamente. Lo que el diablo hace es mantenerlo en su ceguera. O sea, él escogió su ceguera. Él decidió ser incrédulo. Él decidió ir en contra de la evidencia. Lo que hace Satanás es tratar de mantenerlo ahí, entretenerlo para que él no abra los ojos. Cualquiera diría, entonces no hay esperanza. Pablo dice, no hay esperanza. Te voy a decir por qué. Versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Bueno, Pablo, ahora sí me la pusiste difícil. Tú me estás diciendo que el incrédulo es un ciego voluntario y que el diablo encima de eso le está poniendo un velo para que él no vea de ninguna manera la gloria del Señor. Sin embargo, tú predicas el Evangelio. ¿Para qué tú predicas el Evangelio si el pecador está ciego? Respuesta de Pablo, versículo 6. Yo predico porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mientras el Evangelio está siendo predicado, el Espíritu Santo toma este Evangelio que está siendo expuesto en palabras de un ser humano común y corriente, y así como Dios en Génesis capítulo 1 versículo 3, sea la luz, dijo sea la luz y la luz fue hecha, así de repente Dios dice en el corazón del incrédulo, sea la luz, y tú de repente ves lo que tú no habías visto a lo largo de toda tu vida, que el mundo no vale la pena, que tú eres pecador, que vas camino al infierno, pero que Jesucristo es un gran Salvador, lleno de gloria, y que vale la pena creer y postrarse delante de Él como Dios. Y me llama la atención el hecho de que Pablo use la luz como una analogía para explicar lo que hace Dios, porque la luz es autoevidente. La luz es autoevidente. Yo no necesito, a menos que tú seas ciego, yo no necesito emplear un segundo de argumentación para demostrarte que en este edificio hay luz. Míralo, abre los ojos y míralo. Así que lo que Pablo está diciendo es que cuando el Espíritu Santo te abre los ojos del entendimiento, te abre los ojos espirituales, la gloria de Jesucristo se hace autoevidente en tu corazón y tú no tienes más opción que postrarte delante de Él. Así que por eso predicamos el Evangelio. Dios usa a los creyentes, como tú y como yo, sin saber astrofísica. Dios usa a los creyentes sin ser R.C. Sproul, sin ser John Lennox, sin ser Francis Schaeffer o Cornelius Van Til, que para mí es una de las mentes más prodigiosas que Dios ha creado en los últimos 500 años. Tú no tienes que ser una persona así. Dios usa a creyentes simples y corrientes como instrumentos en sus manos para predicar el Evangelio y hacer esa operación de corazón abierto para abrir los ojos de los ciegos. Déjenme hacerles una pregunta. Vamos a suponer que aquí tenemos a un individuo que tiene una fuerte infección. Va al médico, el médico le receta penicilina o cualquier otro tipo de antibiótico. El antibiótico acaba con la infección,
y el enfermo se cura. La pregunta es esta: ¿el médico curó al paciente? ¿Sí o no? No es retórica. ¿El médico fue el que curó al paciente, sí o no? ¿Completamente no? Bueno, sí y no. Entre dos. Él lo guió al medicamento. Y el antibiótico acabó la infección, hizo su efecto. Bueno, lo que nosotros hacemos es lo que hizo Felipe con Natanael. Mira, yo he encontrado a ese del que habló Moisés y todos los profetas, a Jesús el Mesías, de Nazaret. Y de Nazaret puede salir algo bueno. Ven y ve. Ese es el punto nuestro. Nosotros no somos el Salvador, pero nosotros guiamos a la gente hacia Jesús. Ven y ve. Míralo tú. Nosotros guiamos a la gente a Cristo porque Él salva. Porque él le da vida a los muertos. Por eso es que es tan importante que los creyentes estén familiarizados con el Evangelio. Joven, lee con cuidado los primeros 5 capítulos de Romanos, o mejor aún, la carta entera. Entiende el Evangelio que Pablo expone. Lee la carta a los Gálatas. El Evangelio es el anuncio de un hecho histórico. No es mi vida antes estaba vacía, pero ahora yo conocí al Señor y mi vida está llena. Miren, ese mensaje no es el Evangelio. Porque como yo he dicho otras veces, te vas a encontrar un día con un joven que te dice, pues mira, mi vida no está vacía. Yo todos los fines de semana voy a una fiesta, practico yoga, me siento pleno. Entonces ya tú no tienes nada más que decirle. O sea, el problema no es que yo me siento vacío. El problema es que yo soy pecador y que algún día yo voy a tener que enfrentarme ante el tribunal de Dios. Y no voy a quedar bien parado en ese tribunal. Yo necesito un abogado, yo necesito un defensor, yo necesito que alguien pague mi deuda. Y hace 2000 años, históricamente, Jesús nació de la Virgen María, creció, vivió una vida perfecta, murió en la cruz, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y ahora Dios, a través de esos hechos históricos, ofrece perdón y vida eterna a todo aquel que se arrepienta y cree. Tú y yo tenemos la capacidad de predicar ese mensaje. Pero debemos tener el cuidado de no sobresimplificar el Evangelio y llevarlo a su mínima expresión, ni tampoco presuponer que podemos predicarle el Evangelio a todo el mundo de la misma manera. Déjenme explicarles a qué yo me refiero. En el año 1666, el gran matemático y físico británico Isaac Newton descubrió que si un rayo de luz pasaba a través de un prisma de cristal, ¿qué pasaba? Ese rayo de luz se dividía en todos los colores del arco iris: el anaranjado, el amarillo, el verde, el azul, el rojo, el índigo, el violeta. O sea, el rayo se dividía. Ahora, fíjense en algo. ¿Qué es lo que de paso sucede cuando el rayo del sol atraviesa las gotas de lluvia y se forma ¿qué? El arco iris. Esa luz blanca ya contenía dentro todos esos colores. No es que el prisma crea esos colores, es que los hace evidentes. Es que el prisma lo que hace es tomar la identidad individual del verde, del rojo, del amarillo, del anaranjado, del violeta, etcétera, y hacerlo evidente para que nosotros podamos apreciarlos. Bueno, lo mismo sucede con el Evangelio. El Evangelio es como un potente rayo de luz que está revelado en las Escrituras. Ese rayo potente de luz contiene elementos muy variados que los creyentes debemos aprender a apreciar. Y a la hora de predicarlos, nosotros debemos tener sabiduría de parte de Dios de saber qué elemento yo debo enfatizar.
Noten que no estoy diciendo que voy a predicar solo de ese elemento. Yo estoy diciendo no sobresimplifiquen el evangelio. Yo estoy diciendo que hay elementos que yo voy a tener que enfatizar por encima de otros dependiendo de la persona con la que yo estoy hablando. Por ejemplo, cuando yo venía para acá, vine en Uber y yo veo que el taxista lleva un rosario colgando en su espejo retrovisor. Le digo, amigo, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿No te ofende? No. Dígame, ¿qué significa para usted ese rosario? Y ahí, obviamente, comenzó una conversación acerca del evangelio. Pero entonces yo le digo, como él me explicó que ese carro no era de él, que ese rosario era de su cuñada, digo, bueno, no por aquí la cosa. Déjame entonces hacerte otra pregunta. Mira, si tú te murieras hoy, Dios no lo quiera, ¿qué pasaría con tu vida? Yo siempre le digo a los taxistas, mira, decía alguien que en la vida hay solo dos cosas seguras, la muerte y los impuestos. Eso decía Benjamin Franklin. Y en países como los nuestros se puede evadir los impuestos, pero no la muerte. Y en ningún país se puede evadir la muerte. ¿Qué pasaría contigo si te mueres? Yo no tengo ningún problema con eso. Ajá. ¿Y por qué no? Porque yo creo en Dios y yo no he hecho nada malo. Entonces ya yo veo, fíjense, ya él me dio una respuesta que me ayuda a saber cuál es el elemento del evangelio que yo voy a tener que enfatizar. ¿Ven? No es lo mismo, como yo les decía anoche, que estoy tratando con un individuo que está aplastado por el peso de la culpa, que está aplastado por el peso de su pecado, que no puede creer en el amor de Dios. Para él, entonces yo voy a tener que enfatizar otro aspecto del evangelio. Alguien tomaba este rayo potente del evangelio y lo dividía en algunos elementos, y no son todos, yo solamente voy a citar algunos. Por ejemplo, el evangelio nos muestra que el hombre es pecador. Yo le decía, mira mi amigo, el evangelio es una buena noticia que comienza con una mala. Y sin la mala noticia, la buena no tiene sentido. El hombre es pecador, pero Dios resolvió ese problema a través de la muerte de Cristo en la cruz. Él pagó nuestra deuda. Todos nosotros tendremos que presentarnos ante el tribunal de Dios, pero ya Cristo pagó nuestra deuda en su tribunal. 2, el evangelio nos muestra que la resurrección de Cristo es la victoria final sobre la muerte y el pecado. Ustedes saben cuántas personas viven deprimidas porque piensan en la muerte y eso los aplasta. Entonces yo tengo que enfatizar la victoria que Cristo tuvo sobre la muerte y que nos hace a nosotros por la fe partícipes de esa victoria. Ese es otro elemento del evangelio. El evangelio nos muestra que la obra de Cristo en la cruz resuelve los problemas más profundos de una humanidad caída que está cosechando con creces los resultados de su extravío. Hay inconversos que ven claramente que el mundo está mal, pero no saben cómo resolverlo.
glow of the digital sun, we find our way, we're not undone. In the echoes of the electric heart, we start again from the very start. Echoes of the electric